Bienvenidos a ¿Conoces la Biblia? Aquí me tienen leyendo la Sagrada Escritura, como hago durante buena parte de mi vida. Bienvenidos a una edición nueva de ¿Conoces la Biblia? Aquí estamos otra vez y esta semana vamos a ocuparnos de un tema relativo al Nuevo Testamento. Recuerden la alternancia que tenemos, antiguo, nuevo. Ya lo he dicho en diversas ocasiones. Bien, pues en esta ardua tarea de conocer la Biblia, créanme, ardua, porque llevo yo una buena parte de mi vida buscando conocerla y todos los días me sorprende con cosas nuevas. Pues repito, en esta compleja labor vamos hoy a ocuparnos de un tema evangélico. Ustedes acordarán perfectamente el programa que dedicamos a la enseñanza de Jesús en los sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, la enseñanza en parábolas. Y dijimos que algún día abordaríamos la enseñanza de Jesús en el cuarto evangelio, en el evangelio de Juan, en el evangelio del evangelista teólogo. Ciertamente hay un modo de enseñar netamente distinto en este evangelio que en los otros tres. Y sin embargo, Jesús no enseña cosas diferentes. El cuarto evangelio, aun siendo peculiar y muy especial, con todo derecho debe incluirse en el género literario en la categoría de evangelio. Y la pregunta que surge es, ¿por qué las diferencias en el modo de exponer la enseñanza de Jesús? Bueno, pues primeramente habrá que ver la fisonomía del evangelio. Este es el más reciente en cuanto a fecha de redacción, se escribe después de los otros tres, en torno a finales de los 80, 90, sobre esa época se escribe el Evangelio, ¿no? Y el evangelista parte de una perspectiva distinta de los sinópticos. Él tiene las ideas muy claras, va a contar la misma historia, la historia de Jesús de Nazaret, desde su bautismo hasta su pasión, resurrección y vuelta al Padre. Eso es lo que él quiere contarnos, el mismo misterio de Cristo que nos cuentan los sinópticos. Pero él va a invertir la perspectiva. Los sinópticos me lo cuentan, como diría San Ignacio de Loyola, como si presente me hallase. Es decir, me hacen ser espectador del ministerio de Jesús con los ojos de cualquier ser humano. Y dentro de esa narración me van dando pistas de que Jesús no es un hombre cualquiera, ni un humano corriente, sino que es el Hijo de Dios. Y se va desvelando poco a poco hasta que los evangelios culminan finalmente con esa ascensión del Señor, con esa vuelta al Padre y la manifestación definitiva de esa divinidad de Jesús, salvo el Evangelio de Marcos, en el que el final es un poquito más abrupto, aunque tiene un segundo final en el que ya Jesús también, antes de ascender, da instrucciones a los discípulos para evangelizar a los pueblos. Bueno, pues San Juan hace un giro en la forma de contar y dice, bueno, os voy a mostrar esta historia no con los ojos de un ser humano corriente, sino con la mirada de Dios. Vais a contemplar la historia de Jesús con los ojos de Dios. Por eso, el Evangelio de Juan no contiene un relato de la infancia de Jesús
como lo tienen los evangelios de San Mateo y San Lucas, y empieza directamente con la preexistencia del Verbo junto al Padre. Es decir, que ya el lector desde el principio sabe quién es realmente Jesús. Es el Verbo encarnado. La historia se cuenta desde el origen. Tan desde el origen que el autor relee el primer capítulo del Génesis, que comienza en el principio cuando creó Dios el cielo y la tierra. Pues aquí dice, en el principio existía el Verbo. Y el Verbo era Dios. El Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. Es decir, ese principio del Génesis es el Verbo y por él se hizo todo cuanto se ha hecho y sin él no se ha hecho nada de lo que se ha hecho. Toda la creación se asume en el Verbo, en ese Verbo que se va a encarnar en la persona de Jesús de Nazaret. Me está contando la historia desde un plano descendente. Baja el Verbo y yo veo la realidad con los ojos con los que Dios la vería. Por eso Jesús narra de manera diferente. ¿Cómo enseña Jesús en el Evangelio de San Juan? No con parábolas, que recuerden que son enseñanzas sencillas, basadas en la comparación y las experiencias de la vida cotidiana. No, enseña con discursos y diálogos. Esos discursos y diálogos normalmente van acompañados de milagros. O mejor dicho, van precedidos de milagros. No en todos los casos, pero en la mayoría de los casos sí. San Juan no llama milagros a los milagros, valga la redundancia, los llama signos. Porque el signo es un elemento que, teniendo un significado concreto, remite a una realidad mucho más profunda. ¿Les suena? Era la función que ejercían las parábolas en los sinópticos. El signo tiene una profundidad y debe ser penetrado e interiorizado. ¿Cómo va el oyente o el lector del Evangelio a llegar al meollo que se esconde tras el signo? Pues llegará por la enseñanza de Jesús, que se hace, como digo, en discursos o en diálogos. Para ello vamos a ver hoy un ejemplo importante en el que Jesús no articula un discurso. Discursos tiene mucho. Tiene, por ejemplo, cuando Jesús multiplica los panes, después tendrá el discurso del pan de vida, que es muy importante. Jesús hace la multiplicación de los panes y después va a dar un discurso en el que Él se define como el pan de vida, el pan que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Es un discurso profundamente eucarístico, tan eucarístico que San Juan es el único evangelista que no tiene las palabras de la institución de la Eucaristía en su evangelio. La sustituye por el lavatorio de pies. ¿Y por qué no tiene San Juan las palabras de la institución de la Eucaristía? Algo tan importante. Sí las tiene en realidad. Yo tengo una tesis muy particular sobre este aspecto. Todo lo que está en los sinópticos está en San Juan y viceversa, solo que de manera diferente. San Juan ha puesto las palabras de la institución de la Eucaristía en el discurso del pan de vida, en el capítulo 6. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Son las palabras de la institución. Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre, es lo mismo, lo ha puesto ahí, lo ha cambiado de lugar. ¿Para qué? Para que clarifique el signo del pan de vida, que es una especie de sublimación del maná. Se esperaba que el Mesías, cuando volviera, pues restaurara el maná. Pero el maná que Jesús da es distinto, es el pan que da la vida al mundo y no es un pan cualquiera. El que come de él vivirá para siempre. Fíjense cómo Jesús enseña de una manera completamente diferente en estos textos. Bueno, pues les he puesto ya un botón de muestra, pero para completar este programa vamos a mirar un signo de Jesús, un milagro de Jesús muy particular, que está seguido no de un discurso, sino de un diálogo, del que es protagonista Jesús, curiosamente, y el beneficiario del milagro.
que a veces habla como si fuera el paladín o el defensor de Jesús o incluso el propio Jesús. Los milagros o signos que tiene San Juan son solamente 7, es el signo de plenitud en la Sagrada Escritura. Y bueno, no me ando más con misterios y les revelo ya qué pasaje les voy a leer escuetamente. Se trata de la curación del ciego de nacimiento, capítulo 9 del Evangelio de Juan. Vamos a adentrarnos en el signo y veremos cómo funcionan las claves de lectura en este Evangelio. Bien. Si ustedes abren la Biblia por el capítulo 9, yo se lo recomiendo, comenzarán a leer que Jesús, de camino, o sea, pasando, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y viene la pregunta de los discípulos: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y ustedes dirán, bueno, y esa pregunta que viene, ¿no? Es extraña. No es tan extraña. Israel, dentro de su fe, entiende que Dios da premios y castigos durante esta vida. Es lo que se llama técnicamente la doctrina de la retribución terrena. Es decir, si una persona tiene bienes de fortuna, tiene hijos sanos y muchos, tiene dinero, tiene propiedades, quiere decir que Dios lo está premiando por un bien que ha hecho. Si una persona es pobre o incluso peor, si está enferma, es que ha cometido un pecado y por tanto está recibiendo un castigo. Eso explica en los mismos sinópticos cuando los discípulos se espantan al oír a Jesús. Qué difícil le va a ser a un rico entrar en el reino de los cielos. Ay, ¿quién va a poder salvarse? Si el rico, que es un premiado de Dios, no se salva, ¿qué haré yo? Bien, pues esta era la doctrina tradicional. Así que ellos le hacen la pregunta. Jesús de repente zanja la cuestión y dice, ni este ni sus padres. Esto no responde a un pecado. Pero vamos, en este caso la ceguera va a servir para que se manifieste la gloria de Dios. Quiero hacer un pequeño inciso para explicarles a ustedes que San Juan es un maestro del doble sentido, del equívoco y de la ironía. Él siempre juega con un doble registro. Hay una ceguera física y una ceguera espiritual. Hay unos sentidos del cuerpo y unos sentidos del alma. Y lo importante es curar más bien los segundos. Pero para ello Jesús también va a curar los primeros. Es decir, el poder de Dios se va a manifestar aquí. Y dice que Él tiene que obrar mientras es de día. Mientras está en el mundo, Él es el propio día porque alumbra el mundo. Jesús aparece como luz del mundo. Una vez más estará leyendo San Juan en el Génesis. ¿Cómo se comienza la creación? Cuando Dios hace surgir la luz, claro, la luz que ilumina al mundo, ¿no? Bueno. Y de repente pasa de Génesis 1 a Génesis 2. Escupe en la tierra, hace barro con la saliva y le unta los ojos. ¿Recuerdan cuando Dios crea al hombre del polvo, del barro de la tierra? Jesús está recreando a aquel hombre, recreando la parte que no funciona, los ojos, para darle una visión nueva. Y le manda a lavarse a la piscina de Siloé, que significa el enviado. Jesús es el auténtico enviado y envía a ese hombre a purificarse, a lavarse de verdad, de manera que él cumple lo que Jesús le dice y vuelve con vista. Jesús ha usado también un elemento vital como es la saliva, transmite algo suyo ahí. En la medicina antigua de la época se consideraba eso, transmitir algo vital de otra persona. Así que Jesús ha vuelto a repetir el acto de la creación con aquel hombre. Y él vuelve y ve, y va a ver las cosas con una perspectiva distinta. Los vecinos comprueban que ha recuperado la vista y se admiran. No es Esther, que se sentaba a pedir, y entonces empieza la diversidad de opiniones. Cuando Dios actúa, la gente se admira porque ha visto el cambio en aquel hombre, pero no todos la achacan a la misma razón. Unos decían, pues efectivamente, es él. Pero otros niegan la mayor y dicen, no, es uno que se le parece. Él mismo afirma, soy yo. Su identidad es la misma, aunque parezca distinto.
el encuentro con Dios mantiene tu identidad, no la destruye, pero se te percibe con algo distinto, se te percibe sustancialmente transformado, aunque mantengas tu identidad. Y entonces los demás dicen, ¿y cómo se te han abierto los ojos? ¿Cómo has adquirido esa nueva visión? Bueno, pues él cuenta el milagro. Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos, fui, me lavé en la piscina de Siloé y vi. Y le preguntan, ¿dónde está él? No sé. Todo el texto es una gran catequesis bautismal. Este hombre ha sido beneficiario de un prodigio y se ha encontrado con Jesús, pero no lo ubica aún. Como el caso de este hombre es un poco problemático, porque ha sido beneficiario de un signo importante, lo llevan ante los peritos de la ley, en este caso los fariseos. Y lo llevan por una cuestión técnica importante, porque había sido curado en sábado. Y entonces eso suponía una transgresión de la ley. El sábado, el Shabbat judío, era algo que no podía vulnerarse. Estaban contados hasta el número de pasos que se podían dar. Era un día de descanso riguroso. No se podía trabajar en ese día. Así que lo llevan ante los legisperitos, en este caso los fariseos, que le repiten la pregunta que le había hecho ante la gente. ¿Cómo has recuperado la vista? ¿Cómo has conseguido esto? Y él lo vuelve a repetir. Pero los fariseos se aferran a lo que ellos consideran lo más importante, que es la Torá. Y algunos dicen, no puede venir ese hombre de Dios, porque no guarda el sábado. Si yo no observo la ley a rajatabla, no puedo considerarme un hombre de Dios. Pero no todos piensan así. Otros legisperitos dicen, sí, pero vale, no viene de Dios, pero ¿cómo puede hacer esos milagros si no viene de Dios? Si fuera pecador, según nuestra propia doctrina, Dios nunca le habría concedido tal poder para obrar esos signos. Un pecador no puede hacer esos signos. Así que hay una división entre ellos. La palabra de Jesús suscita división. Hay quien siente perplejidad e interés y hay quien la rechaza. Por tanto, se crea el primer punto. El signo, la apertura de los ojos de aquel hombre, crea una división. Y tienen que volver a preguntar, bueno, ¿y tú, que has sido el beneficiario del milagro, qué piensas de él? La pregunta recuerda a la confesión de Pedro en Cesarea, ¿verdad? Pero esta es mucho más progresiva. Y él dice, bueno, que es un profeta. Fíjense bien que cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién creéis que es el Hijo del Hombre? La primera respuesta, bueno, primera no, la segunda, sí, la segunda, no sé si la primera o la segunda, uno de los profetas. Uno dice que Juan el Bautista, uno de los profetas, que le contesta que es un profeta, es el nivel mínimo en el que se puede confesar la fe en Jesús. Un profeta, ¿vale? Y este hombre ya está avanzando en su conocimiento de Jesús. Ya no es que no sepa dónde está, sigue sin ubicarlo completamente, pero piensa que al menos es un profeta. Pero los adversarios de Jesús no podían creer que fuera ciego y ahora viese. Entonces llaman a sus padres. Bueno, ¿qué pasa? Este es vuestro hijo del que vosotros decís que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? Contando una historia, a ver si nos aclaramos con esto, ¿no? Los padres dicen, bueno, sí, sabemos que es nuestro hijo, que nació ciego, pero nosotros no tenemos ni idea de cómo ahora ve y de quién le ha abierto los ojos. Preguntárselo a él, que ya tiene edad, que es mayor de edad y puede explicarse. Rara respuesta de los padres, ¿verdad? El evangelista tiene que aclararlo. Hablaron así por miedo los judíos, porque habían decidido expulsar de la sinagoga a quien reconociera que Jesús era el Mesías. El evangelista está hablando de la situación de su comunidad. A los cristianos, seguidores del apóstol San Juan, les han echado de la sinagoga por reconocer que Jesús es el Mesías. Y quien lo reconozca corre el riesgo de ser anatematizado por los líderes religiosos de Israel. Así que los padres representan a aquellos que no se atreven a confesar abiertamente la fe en Jesús, aunque puedan sentirse admirados por él.
No se dan por vencidos los fariseos y llaman otra vez a él, porque ellos tienen un objetivo. Su objetivo no es conocer la verdad va a ser libre. Su objetivo es llevar el agua a su molino, es decir, llegar a la conclusión de que Jesús no es un hombre de Dios y que ha pecado porque ha hecho el signo en sábado. Por eso le exhortan a hacer una afirmación de juramento. Di la verdad ante Dios, jura ante Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador, o sea, di que es un pecado, que es lo que nosotros queremos que tú digas. Respuesta paradójica. No sé si es pecador, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Responde con la evidencia. Le preguntaron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Si ya os lo he dicho muchas veces y no habéis hecho caso, ¿para qué queréis que os lo cuente otra vez? ¿Acaso queréis vosotros también ser sus discípulos? La ironía de San Juan. ¿Por qué tenéis tanto interés? ¿Vais a ser seguidores suyos? Todo lo contrario, no quieren ser seguidores suyos de ninguna manera. Por eso ya reaccionan violentamente. Discípulo de ese serás tú. Nosotros lo somos de Moisés, porque nosotros sabemos una cosa cierta, que a Moisés le habló Dios, y a ese hombre, de ese no sabemos ni dónde viene. Repiten casi la palabra de él, que no sabían, del ciego que no sabían ni dónde estaba. No sabemos de dónde viene. ¿Quién es ese? ¿Quién lo conoce? Conocemos a Moisés, que es el que nos ha dado la ley de Dios. La respuesta ya es del ciego es tumbativa. Pues qué curioso, no sabéis ni dónde es vosotros, pero sin embargo a mí me ha abierto los ojos. Eso es lo extraño, que sin que sepáis dónde es y de dónde viene, me haya abierto a mí los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, lo habéis dicho al principio, Dios no puede escuchar a los pecadores, sino solamente escucha al que es fiel y al que hace su voluntad. Nunca se ha escuchado que alguien le haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si este hombre no fuera de Dios, no podría hacer nada. Conclusión, tiene que ser de Dios, porque Dios no escucha el pecado y no atiende la oración de los pecadores. Lo habéis dicho vosotros mismos, vuestro propio argumento os lleva a concluir lo contrario de lo que queréis concluir. La respuesta ya es una desacreditación completa de él. Tú que has nacido en pecado, tú que naciste ciego porque seguramente pecaste tú o tus padres, nos vas a dar lecciones a nosotros fuera de la sinagoga. Corre la suerte de los cristianos seguidores de San Juan. Jesús lo oye y va a buscarlo. Una vez que ha salido fuera de aquellos que no aceptan a Jesús, Jesús hace el encontradizo otra vez con él. Y le pregunta curiosamente, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Él le responde, ¿quién es, Señor? Para que crea en él. Jesús le dijo, ¿lo estás viendo? El que está contigo. La nueva vista del ciego le permite ver a Jesús tal cual es, en su auténtica realidad. Y él responde, creo, Señor, y se postra ante él. Es el final de la catequesis. Era un profeta, era alguien que viene de Dios, capaz de abrir los ojos a un ciego y finalmente es el Hijo del Hombre, digno de ser adorado. Jesús concluye, yo he venido al mundo para un juicio, para que los que no ven, vean, y los que creen ver queden ciegos. Los fariseos dicen que lo escuchan, van y le dicen, ¿qué dices? ¿Que estamos ciegos también nosotros? Si fueseis ciegos no tendríais culpa, os pasaría como a este. Podríais ser curados, pero como os empeñáis en decir que veis y os cerráis a la curación, vuestro pecado sí que permanece. Vuestro pecado es el pecado del Espíritu Santo, del que hablan los sinópticos. Fíjense ustedes cómo San Juan enseña las mismas cosas, pero con el hermoso lenguaje que viene de arriba, con los ojos de Dios. Les emplazo para una siguiente cita de conocer la Biblia. Y les voy a dejar hoy con la bendición, porque al fin y al cabo, qué mejor en un programa de escritura que terminar con la bendición de Dios. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y les acompañe siempre. Queden en paz y no dejen nunca de profundizar en el conocimiento de la Biblia.